en resumidas cuentas, no vamos a poder tener el grupo tan grande como creíamos inicialmente, pero en todo caso sí esperamos que se conecten algunos más, allí están llegando. Entonces, pues te doy la bienvenida y les doy la bienvenida a todas, a todos a la sesión de hoy. Muchas gracias por conectarse, por estar aquí en esta tercera sesión de nuestro curso de taller de investigación. Como lo habíamos anunciado en las dos sesiones anteriores, pues hoy tenemos el honor, el privilegio, el gusto de contar con la presencia del profe John Harold Estrada, con nuestro profesor invitado para la sesión de hoy. Yo les he contado, como muchos de ellos, pues están justamente viendo taller porque están armando su anteproyecto de trabajo de grado, etcétera. Yo les conté que tú fuiste mi director de trabajo de grado, ¡Ah! Dios mi mío. profe, mi ejemplo, bueno, también fuente de inspiración para muchos de nosotros. Te hago una presentación cortita. Bueno, John Harold es odontólogo egresado de nuestra facultad, tiene una maestría en educación, también una maestría y un doctorado de salud pública. Y pues bueno, es profesor de nuestro Departamento de Salud Colectiva en nuestra facultad y un investigador y académico pues reconocido a nivel nacional e internacional por sus trabajos en temas relacionados con la infección por VIH, determinantes de la salud oral, inequidades en salud, pedagogía en ciencias de la salud, entre otros. Entonces, de verdad que es un honor, un privilegio tenerte aquí, una alegría de todo corazón y con mucha emoción te doy la bienvenida a esta clase tan linda que tienes en nuestro curso sobre el tema de pedagogía. Y ya me callo yo para darte la palabra y los invito y las invito pues a que aprovechen la presencia de John Harold hoy con nosotros en el curso de taller. Le pueden hacer pues todas las preguntas que quieran. Si te parece, yo quedaría encargada del chat para cualquier cosa Ah, bueno, si tú perfecto. estás compartiendo pantalla y eso y la gente pone alguna pregunta, comentario en el chat, entonces yo te lo hago saber por el micrófono, que a veces cuando uno comparte pantalla se desconecta un poco de lo que está pasando en el chat, entonces es bueno que alguien quede como encargadito o encargadita del chat, Sí, entonces yo quedaría a cargo, si te parece. claro que me parece y gracias, gracias mil por esa presentación tan hermosa, tan generosa y sobre todo gracias pues a las compañeras y compañeros que veo que somos 32 personas, Ujú, lo que querría decir que tenemos 30 estudiantes, que es un número alto, está buenísima la asistencia ujú. y de todas maneras estamos procurando todas y todos grabar cuánta clase se hace para que aquellas personas que tuvieron algún problema de conectividad o que en algún momento dado se cae la comunicación, pues puedan tener el material para revisar. Yo estaba aprendiendo con algunos de los compañeros, me estaban guiando para yo tener en el iPad las caritas de ustedes y tener la pantalla completa en la presentación. Quisiera confirmar que seguimos en esa misma disposición, que se está viendo la presentación y mi cara en alguna parte. ¿Podrías A confirmarme, ver, cariño Iris? yo veo, en este momento te tengo a ti. Sí, listo. Ajá, ya veo la Y está la presentación. diapositiva. Está Perfecto. la diapositiva. Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando hablamos con la profe al inicio del semestre, me pidió que si quería acompañarla con esta sesión en el curso y yo le dije que pues que sería una alegría, como siempre lo es, y les recomendé que vieran la clase que se dictó hace 2 semestres, esta misma clase en mi canal de YouTube. Vendría la primera encuesta del día con total honradez. ¿Cuántos pudieron ver la clase completa que está subdividida como en 9 fragmentos de a 12 minutos? Pueden contestar por el chat sí, 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 o no, 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 no. ¿Quiénes lograron ver la clase? ¿Cuál clase? ¿Cuál Fiscal canal? clase. Sí, sí. Todas las partes sería la pregunta ahora. ¿Todas, todas? Uy, qué juicio. No, me voy a pasar para ese semestre. Estoy en introducción a la odontología y ahí la respuesta es no, 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 no. Bueno, aquí está que la mayoría lo vio, entonces eso es una felicidad porque justamente hace un semestre la profe Carol tenía un viaje para Inglaterra y íbamos a estar 2 semanas, el profesor Luis Alberto y yo, ocupándonos yo de este mismo asunto de la epistemología
yo alcancé a dictar la clase y a la semana siguiente, como dice la profesora, tenga en su cara la pandemia. Y pues todo lo que ha sucedido desde ese marzo, la semana del 8, del 11 de marzo hacia acá, pues nos puso patas arriba el mundo y me puso a mí a pensar muchas cosas en relación con mi vida, con mi manera de enseñar y ya en lo particular de esta clase, pues pensé, no tiene ningún sentido que si hay una muy buena grabación en video, que nos salió muy bonita la clase, que yo vuelva a repetir la misma clase. Como la profe estaba en Londres el semestre pasado, pues no pudo y no se grabó esa segunda versión. Yo cambié esa segunda versión y me incliné más hacia la perspectiva contemporánea y latinoamericanista de la epistemología, y la que vamos a ver hoy es totalmente nueva, es un producto recién sacado, es decir, esta mañana se acabó de cocinar, como todas las clases, y pues la he titulado así, como copiándome de un profesor de la Universidad de Coimbra en Portugal, el profesor Boaventura de Sousa Santos, que propuso ya desde hace casi una década una categoría analítica y de investigación muy potente que se llama así en plural las epistemologías del sur. Y por eso está puesta esta primera diapositiva para honrar entonces a la persona que me ha inspirado, junto con otros pensadores y pensadoras, no solamente del sur geográfico, sino también de ese sur global que Boaventura propone, que son personas que estando en el norte tienen una solidaridad por los procesos que suceden en el sur global, y ya vamos a entrar en materia. Entonces yo soy un deudor intelectual de esas posturas de Boaventura y del profesor Enrique Dussel, argentino, exiliado en México y uno de los grandes teóricos latinoamericanos del momento. Quisiera comenzar con esta diapositiva que hace referencia pues al tema que estamos tratando, y es, ¿qué es eso llamado epistemología? Pues la epistemología es una disciplina que se empezó a consolidar en los últimos siglos, y que a medida que avanzaba el desarrollo de la ciencia y la tecnología, se fue independizando ella misma, y es una disciplina que se encarga de estudiar cómo se produce, cómo se reproduce y a quién le sirve el conocimiento de otras áreas. Por ejemplo, hay epistemología del derecho, epistemología de la salud, epistemología de la sociología, y en fin, hay epistemología de todas las disciplinas, pero hoy vamos a hablar más o menos enfocados hacia la epistemología de la producción del conocimiento científico, es decir, de lo que ustedes están abocados a tramitar en este semestre con la profesora Carol en el seminario Taller de Investigación. Y quisiera empezar con estas primeras tres premisas, que son de un pensador colombiano, es un psicólogo llamado Hernando Gómez Serrano. Él ha trabajado mucho también en esta perspectiva desde el sur, y entonces nos propone tres condiciones que definen y enmarcan la dimensión ético-política del quehacer universitario. Y entonces él dice que en este proceso que ustedes comienzan, estaba conversando con algunas y algunos, y por supuesto están en un momento en que ese objeto, ese asunto de investigación es todavía muy grande, y entonces como que no logran saber exactamente qué es lo que quieren. Entonces vamos a hacer algunas preguntas alrededor de esos objetos o de esos saberes que quieren ustedes investigar. Y la primera pregunta que le haríamos, bueno, ¿cuáles son las condiciones de producción de ese conocimiento? Segundo, ¿cuáles son las condiciones de reproducción, que son más fáciles de entender, que es todo lo que hacemos en la universidad? Tomamos un conocimiento que ya está producido, nosotros lo leemos, nos apropiamos de él y o lo traducimos a un lenguaje para pasarlo a otras generaciones, o simplemente lo pasamos casi que sin traducir, que de eso hablaremos más adelante, en qué consiste esa traducción. No simplemente una traducción de algo que está escrito en otro idioma, sino una traducción que puede estar escrito en un lenguaje que no comprendemos y yo lo pueda traducir a un lenguaje
diferente que yo pueda comprender de mejor manera. Pero la pregunta que casi ninguna de las epistemologías tradicionales, de esas que están en la clase grabada, sobre todo en la primera hora, es cuáles son las condiciones de legitimación del conocimiento. Y esta pregunta es hoy más pertinente que nunca si nos ubicamos en el momento del desarrollo de la pandemia en el que estamos. Si nos retrotraemos a las noticias de los desarrollos de las vacunas, en plural, para el coronavirus, pues ustedes han sido testigos de excepción de ver las disputas sobre quién produce primero la vacuna y cómo de un lado y del otro, vamos a hablar en este caso de las vacunas rusas, chinas y cubanas, en oposición a las vacunas alemanas, inglesas, de Europa y estadounidenses. Y cómo cuando Rusia sacó la primera vacuna, la Sputnik, inmediatamente el bloque hegemónico occidental salió a rechazar la legitimidad de esa vacuna, argumentando que se había obviado algún paso de los que se requiere en la teoría del desarrollo de las vacunas, que no había habido un estudio de campo con un número suficiente de sujetos de experimentación. En fin, se da una disputa tremenda y empiezan a salir ya otros laboratorios a decir que ya también tienen una vacuna que están probando en humanos, en sujetos sanos de diferentes edades, razas, sexo, etcétera, para ver qué tantos anticuerpos se producen. ¿Y a dónde quiero llegar con todas estas preguntas? ¿A quién le sirve el conocimiento producido en estos meses de investigación en relación con la vacuna? Hay dos posiciones extremas para poder seguir con la discusión. La que dice que las vacunas deben ser propiedad de la humanidad y que se deben aplicar de manera gratuita para la persona, mm, sin importar si hay un pago intermedio, que puede ser de fondos internacionales, de los mismos estados, o una donación, etcétera. O la otra postura extrema es no, la vacuna es para el que la pueda pagar, que es la postura más de Estados Unidos, que dice que le compra a AstraZeneca toda la producción, pero que es para los ciudadanos y ciudadanas estadounidenses. Entonces vemos ahí que estamos en pleno debate de un conocimiento mmm, nuevo en el sentido de que es la vacuna para ese coronavirus, pero que se construye sobre un conocimiento acumulado de muchos años de la producción de las vacunas. Y entonces en esa última parte, en la 3 se enmarca perfectamente esa pregunta de, bueno, ¿a quién le sirve ese conocimiento que se produce nuevo en el mundo? Y con esta diapositiva que me encanta ponerla en muchas clases, no es un original, es una tomada de alguna parte que ya olvidé, eh, la pandemia y los 6 meses o 7, dependiendo del país en que nos encontremos, lo que ha permitido desvelar o lo que ha permitido dejar emerger, ha puesto en claro, es la gran, ahí sí, polarización entre unas mayorías que son muchos, muchos, muchos millones de seres humanos que no tienen nada, que están en la pobreza, no tienen sino para vender su fuerza de trabajo, mientras que en el otro extremo, que sería este, estarían algunas personas, cada vez son, puede que un poco más de personas, pero acumulan más cantidad de dinero. En particular, los dueños de las corporaciones de los desarrollos digitales de ciencia y tecnología como este que estamos utilizando hoy en día. No sé si es de dominio público que Google, donde está anidada la herramienta Meet, a partir del 30 de octubre va a empezar a cobrar unas licencias de esto que al principio se nos ofreció gratis para engancharnos en la educación virtual. Entonces, todas las universidades de todo el mundo están corriendo, buscando ¿Y es recursos, cierto entonces? y es cierto, pero Ay, no, yo pensé que de pronto no era verdad. que fuera chisme, Sí. no, es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, la Universidad Nacional, pues ante el anuncio de que después de ese 30 de octubre para usar estas plataformas hay que pagar, ya se movieron y ya compraron las licencias
entonces ya tenemos unas licencias para todas las sedes. No sé es el alcance de las licencias porque ustedes sabrán que depende de la bolsa de dinero que yo tenga, pues así será la licencia. Por ejemplo, hay países cuya licencia les permite conferencias donde se pueden unir 10.000 personas. Entonces, vemos que hasta en este tipo de herramientas que al principio de la epidemia se presentaron como de libre acceso, tenían un trasfondo ideológico a futuro que ya es hoy, y es cuando ya haya condiciones, pues les vamos a cobrar por todo esto que desarrollamos. La presentación que estoy yo presentándoles no está hecha en PowerPoint, está hecha en esa aplicación de presentaciones que es todo el complemento del aplicativo del Google Meet. Entonces, tenemos aquí clarísimo, clarísimo en dos ejemplos, la vacuna y segundo, las plataformas tecnológicas de que ese conocimiento nuevo que se produce pues sirve o responde a unos intereses de una clase, en este caso en particular, una clase transnacional, dueña de los grandes medios o plataformas, donde podríamos mencionar a Google, Amazon, que es la plataforma donde migró todo el aplicativo de nuestras aulas virtuales del Moodle, migramos todo a la gran plataforma de Amazon. Ustedes saben que hoy el hombre más rico del mundo es el dueño de Amazon, Jeff Bezos. Se ha valorizado su empresa en millones de dólares por el hecho de que ahora todo el mundo está utilizando estas tecnologías, Facebook, Twitter, Netflix, etcétera, y las compañías tecnológicas de ciencia y tecnología. Eh, Hechas estas preguntas, entonces, como que van a ser el eje conductor de la conversación y ojalá pudiera seguir de aquí en adelante, en tanto están apenas configurando sus objetos o sus sujetos o sus problemas de investigación, podernos ubicar en una perspectiva diferente quizás a la que presenté hace 2 semestres y que empecé a matizar hace uno. Y entonces ya voy a entrar en materia de lo que Boaventura de Sousa Santos propone, en particular en su libro de Epistemologías del Sur que está al inicio de la presentación. Y Boaventura de Sousa nos propone una categoría que se llama el pensamiento abismal, abismal por abismo, y entonces él dice que desde el advenimiento de la ciencia moderna, mucho antes incluso de que nazca el método científico allá en Inglaterra con Francis Bacon, en pleno Renacimiento, Boaventura dice que se configuraron unas líneas o unas divisiones que podían ser tanto visibles o invisibles, y que esas líneas que eran abismos, entonces cuando uno está parado en un abismo, pues no puede pasar al otro lado, y él dice que esas líneas abismales entonces configuraron desde la invasión de América un ellos versus nosotros. Un ellos eran los invasores, llámese españoles, portugueses, holandeses, franceses, alemanes, ingleses, italianos, y nosotros los que vivíamos aquí desde hacía 30.000 años. Perdón, pero también configuraron esas líneas abismales muchas otras divisiones que no voy a comentar todas, pero por ejemplo, lo que es verdad de lo que es falso. Y generalmente quienes han estado en el poder son quienes legitiman o dicen qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y eso ha configurado entonces una disputa epistemológica donde en un lado están los que son las verdades científicas y en el otro lado de esa línea las no científicas. ¿Cuáles son las que se consideran no científicas generalmente de parte de los científicos? Los conocimientos laicos, plebeyos, campesinos, indígenas, y son calificados como creencias, opiniones, magia o idolatría. Y Boaventura nos remite entonces a una primera línea que de verdad se trazó en un mapa, que es el que están viendo en la parte de abajo de la diapositiva. Cuando estudiábamos historia, yo no sé si ustedes son de la generación que les tocó no ver historia en el bachillerato, espero que hayan visto historia por otro lado. El famoso tratado de Tordesillas entre la corona española y la corona portuguesa
porque tenían una disputa por el territorio que estaban invadiendo, es decir, nosotros, en este lado en verde oscuro. Y entonces la solución fue un primer tratado que no está aquí, que fue el Tratado Alejandrino, que firmó el Papa Borgia, Alejandro Borgia, no satisfizo a las dos partes, entonces en 1494 proponen un nuevo tratado, que es el tratado firmado en la ciudad de Tordesillas. Y entonces el tratado propuso esta línea. No puedo bajar más porque se activa ese recuadro, pero entonces era esta línea, y el tratado lo que estipulaba es todo lo que la corona española descubra de esta línea hacia allá, pero si doy la vuelta porque este es un mapamundi redondo, pues termino acá, y por eso esto todavía está coloreado de ese verde. Todo lo que se descubra en estos lados de la línea será para la corona española, y todo lo que se descubra de este lado será para la corona portuguesa, porque ellos ya habían empezado la circunnavegación del globo y habían llegado a, a esta sección del mundo, pero también por eso pudieron, perdón que se activa la parte de abajo, llegaron a esta parte que es Brasil, y ustedes dirán, pero si la línea pasa por aquí, ¿por qué Brasil hoy es así de grande? Bueno, eso lo pueden ver en una película que yo sé que a la profesora Carol le encanta y le fascina, que es La Misión. Eh, en Sí, La Misión uno la he puede, visto como 5 veces. sí, si la pueden ver, mírenla cómo entonces la disputa entre la frontera era Iguazú, las cataratas de Iguazú, era la frontera entre el Imperio Español y el Imperio Brasilero. Ellos habían corrido la línea de manera artificial y por eso se terminó configurando el mapa político de Brasil como es hoy. Esa línea del Tratado de Tordesillas tuvo muchas implicaciones en esto de ellos versus nosotros, porque seguramente también lo han oído, pero lo quiero recoger. Los primeros evangelizadores españoles, los más degenerados, decían que los indígenas no tenían alma. Y un grupo, digamos, humanista de los evangelizadores decían, no, los indígenas y la población que encontramos allá en esos territorios eh, no es que tengan un alma como la nuestra de los cristianos, sino que tienen como un receptáculo vacío donde nosotros podemos colocar un alma cristiana. Y entonces esa división así tan ramplona de esa época ha venido perdurando en el tiempo de otras maneras, como ya veremos. Y la primera importancia que tenía de decir que los indígenas sí tenían alma, que eran susceptibles de ser evangelizados para el credo cristiano, era que podían ser sujetos entonces de explotación esclavista o del sistema que fuera para obtener ganancias con el trabajo de la tierra. Entonces ahí comienza ese sistema de líneas divisorias que Boaventura rastrea desde este Tratado de Tordesillas, pero que después, como ustedes sabrán, ya hoy las líneas no son exactamente así, como en los mapas, sino que en nuestras mismas ciudades tenemos zonas donde está la gente con unos recursos X que puede estar guarecida, que puede hacer cuarentena total, que todo lo pide a domicilio, que no sale nunca a infectarse, y otras zonas de la ciudad donde eso es pues todo lo contrario, y hemos tenido pues la gran mortalidad en los estratos 0, 1 y 2, también en el 3, pero en los estratos 4, 5 y 6, una morbilidad y mortalidad menor al 1%. Entonces, Boaventura se remite a esta primera imagen. Si ustedes la observan, ustedes ven que este es el mapamundi que solemos ver cuando queremos consultar cualquier información en Google, cuando vamos a planear un viaje, etcétera. Este mapa, pues obviamente maquillado, modernizado, fue propuesto por Gerardus Mercator en 1587 y se propuso así, con una Groenlandia que parece más grande que África y con el casquete sur de un tamaño inmenso, se propuso para favorecer la navegación.
Miren en la diapositiva del año en que se pone en circulación este mapa. Pero en la cabeza de la mayoría de nosotros aparece así, que Groenlandia es casi más grande que África, que Europa es muy grande y que Estados Unidos y Canadá también son inmensos. Pero resulta que para el año 1975, un teórico de apellido Peters recoge una adaptación de un señor Gall de 1885, donde muestran cómo luciría el mapa si las proporciones en kilómetros cuadrados se mantuvieran más o menos a semejanza de la realidad. Entonces miren ustedes lo que ocurre aquí. Ocurre una gran contracción de Groenlandia, que sería la verdadera extensión territorial. Ocurre una disminución total del territorio europeo, pero en cambio miren África cómo ocupa un papel preponderante en el mapa, al igual que el Suramérica, y América del Norte también se comprime. Este mapa pues es un mapa más solidario con el tercer mundo, y entonces Boaventura dice que somos más los que estamos en este sur global. Si pasamos una línea que se acerque a la mitad, la mayoría estaríamos en el sur global. Ojo, no vamos a confundir Australia y Nueva Zelanda, aunque estén en el sur global, hacen parte del norte con el resto de países de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Y aquí tendríamos una versión en circunferencia de ese mismo mapa, donde estaría más ajustado a la realidad de los territorios, y miren cómo África sigue siendo pues el continente de mayor extensión comparado con Europa. Y si lo ponemos patas arriba, que es lo que nos gusta o le gusta explicar a Boaventura, miren cómo las proporciones cambian dramáticamente y uno le cuesta trabajo encontrar a Estados Unidos, le cuesta trabajo encontrar a Europa, y lo que queda grande sigue siendo América y África. Y este mapa que lo encontré curioseando es una nueva propuesta cartográfica de un japonés que se ganó un premio internacional de cartografía. El señor se llama Hajime Narukawa, y este mapa expresa mejor cómo luciría ese mapa en una esfera, y entonces vemos cómo hay una centralidad que ya no es la que aprendimos, sino que es una centralidad que estaría en la mitad del Océano Pacífico. Enrique Dussel, el señor del que hablé al principio, lo pueden buscar en internet y él tiene una charla larga sobre esto, pero voy a mencionar brevemente. Él dice que la hominización comenzó aquí en el centro de Mongolia, y que de aquí, de estos primeros homínidos, se derivaron varias ramas. Una primera que él llama la asiática, que se desarrolla en este lugar y que es la que va a cruzar a pie el estrecho de Bering, y durante cerca de 12.000 años va a ir avanzando por el continente, se va a ir estableciendo en el istmo centroamericano con las grandes civilizaciones olmecas, mixtecas, aztecas, mayas, chipchas y la cultura incaica, hasta llegar bien entrado o pasados 12.000, 14.000 años a los indígenas de la Patagonia. Una segunda rama, dice Dussel, es la que va a ser como la ruta de la seda, que va a terminar colonizando lo que él llama la rama latina, que es la que coloniza esta parte del Mediterráneo, Grecia y Roma, que después, vía por la invasión española, pues nos va a llegar, como ya mostré en el primer mapa, nos va a llegar por este lado hacia el 1500. Pero él dice que hay otra rama, que es la rama polinesia, que en muchos de sus viajes, ustedes seguramente han visto la película, la pueden buscar, con Piki, ven que de estas islas polinesias, cuando se agotaron los recursos ecológicos de la isla, llegaron también al continente pobladores polinesios. Entonces lo que dice Dussel es que nuestros orígenes provienen sobre todo de la rama asiática, una mezcla con la Polinesia y luego un mestizaje con la rama latina, y mucho más adelante la combinación cuando
llegaron todos los esclavos que fueron arrancados de sus tierras durante 3 siglos, y que eso es hoy el patrón de mestizaje que tenemos en la América indígena, en la América india, a diferencia de la población estadounidense, que apenas tiene 2 siglos y medio o 3 de haber llegado a estas costas y de haber exterminado a la mayoría de la población indígena. Bueno, dicho esto, que era un poco una provocación de tipo de centralidad de nuestros pueblos indígenas, el imperio azteca tiene 30.000 años, es decir, tenemos un conocimiento ancestral de 30 siglos de antigüedad comparado con el pensamiento europeo que se desarrolla sobre todo después del siglo XV, cuando empieza 15-16 el Renacimiento. Entonces, en esta segunda diapositiva del pensamiento abismal de Boaventura, él dice que asistimos a partir del 1966-68 a una sacudida de esas líneas abismales. La primera sacudida, Boaventura la sitúa en todas las luchas anticoloniales, en particular de los países africanos, que completan la mayoría de ellos la independencia de las colonias finalizada la década de los 60, y por eso la ubica en ese momento. Pero lo que él dice es que hoy, o digamos en la última década, o estamos asistiendo a un retorno de eso colonial que significó que las potencias europeas invadieran territorios a lo largo y ancho del mundo. Y él califica o caracteriza ese retorno de lo colonial, por ejemplo, con estas categorías. Esos otros terroristas, migrantes indocumentados y refugiados. Y ese colonialismo entonces ahora está actuando en la vía contraria. Hoy los hijos de la colonización están tratando de ir a las potencias que los colonizaron, y las potencias se han defendido poniendo muros, poniendo barreras jurídicas o incluso eliminando físicamente pues al otro. Y esto ha configurado una exclusión radical, una inexistencia legal cuando tú eres indocumentado, y dice Boaventura que se ha configurado una sociedad casi de la paradoja de Alicia en el País de las Maravillas, o de Alicia a través del espejo, donde se violan los derechos humanos alegando ser defendidos, donde se destruye la democracia para salvaguardarla. Y si ustedes reflexionan o reflexionamos en conjunto sobre lo que ha sucedido desde que empezaron los decretos de emergencia por la pandemia, se han producido más de 118 decretos vía emergencia, que son casi las 2/3 de los decretos que se han producido desde la proclamación de la Constitución del 93. Quiere decir que en 5 meses se han producido decretos y decretos y decretos que no han sido objeto de control parlamentario, precisamente en un esfuerzo por esa clase dominante para aprovechar ese momento de emergencia para legislar a su favor. Entonces, Boaventura dirá más adelante que estamos en un peligro, en un borde muy peligroso en que se puede borrar la democracia y transitar a lo que él llama un fascismo social, que ya comentaré. En esa misma división del retorno de lo colonial, entonces, como había mencionado al principio, quizá en Bogotá es menos evidente, pero si ustedes han visto películas ambientadas en Río de Janeiro o en Ciudad de México, ustedes ven que al interior de una misma ciudad, o aquí también en Bogotá, hay unas zonas que se consideran las civilizadas, que entonces van a estar custodiadas, separadas de las que se denominan zonas salvajes, favelas, barriadas, zonas marginadas, o incluso gente encarcelada en las prisiones. También, si vieron Quién quiere ser millonario, verán que en India sobre todo hay una cantidad de miles de personas viviendo en esos sitios, y anoche en las noticias dijeron que India
desplazó a Brasil del segundo lugar en número de casos de infección, quedando entonces Estados Unidos en primer lugar, India en el segundo y tercer lugar para Brasil. Entonces, en esa película, ¿Quién quiere ser millonario?, pues se ven los barrios marginales. En las series brasileras que podamos ver, se ven esas favelas, que a veces pasando la calle al frente hay un barrio de estrato 6, o en México, que hay unas zonas exclusivas donde hay una serie de porterías con guardias armados que no permiten que la gente entre, o si alguien, cuando pase esto algún día, se pueden ir, por ejemplo, a la zona que está detrás del centro comercial Santa Bárbara, que se llama Santa Ana, creo el barrio, y ven que toda esa zona hacia los cerros es una zona que parece excluida, aunque no hay muros como tales. Uno ve que no, pues no pueden circular personas pobres, no pueden llegar personas a pedir, etcétera, etcétera. Boaventura continúa diciendo entonces que se suele invocar el estado de excepción y termina en un estado privatizado, que es lo que hemos estado viendo en la mayoría de los países del sur en las últimas 3 décadas, y con preocupación estos pensadores del sur global o latinoamericanistas, asiáticos y africanos dicen que estamos entrando a un fascismo social. Es decir, un estado donde hay una democracia en donde se mantienen ciertos formalismos como la votación, se mantiene en el papel la separación de poderes, que es lo que la Revolución Francesa y después se va a perfeccionar, le va a legar a la modernidad, y es que los estados democráticos tienen una separación del poder ejecutivo, del legislativo y del judicial. Si vemos lo que ha pasado en Colombia en los últimos meses, que culmina con la declaración de anoche del fiscal de decir que no se declara impedido para estudiar el caso de Uribe, porque él no tiene ninguna cercanía con el ex senador, pero que lo antecedió el nombramiento de una amiga cercana del presidente Duque, una ficha o como llaman un alfil de la Casa Char de la Costa y de Cambio Radical, que es el nombramiento de Margarita Cabello como nueva Procuradora General de la Nación, cuando el procurador termina el cargo en noviembre. Y si nos devolvemos un poco hacia atrás, vemos entonces que el fiscal Barbosa es un amigo íntimo del presidente, él lo propuso en una terna para que lo eligieran, el Contralor también, la Defensoría del Pueblo, etcétera. Entonces estamos ante una evidente cooptación de todos los poderes del Estado por el Ejecutivo. Y eso está muy cercano a lo que sería una dictadura. ¿Qué les falta? Lo que han dicho en muchas oportunidades, quisieran desaparecer la gama de altas cortes que tenemos en Colombia. Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, el Consejo de la Judicatura y la Justicia Especial para la Paz. Entonces, si ustedes ven en una clase de epistemología, estamos haciendo un análisis de realidad política del momento colombiano, latinoamericano, y nos sirve para entender por qué, cómo se produce, se reproduce, circula el conocimiento, pero sobre todo a quién sirve, y cómo esta propuesta de la epistemología del sur no solamente nos sirve para investigación, sino también para interpretar la realidad política. Y una vez que la interpretamos, pues podemos optar por transformarla. Volviendo sobre esa categoría del fascismo social, que lo tengo acá, Boaventura dice entonces que en ese fascismo social las partes más fuertes tienen poder de veto sobre las partes débiles, que es lo que ejemplifiqué yo con las elecciones que acaban de suceder. Perdón, ustedes seguramente si aguzan el oído y la lectura de las noticias, ven cómo ya lo hacen por encima de la mesa, no les importa. Iban a meter el mico del fracking en una propuesta que aprobaron, no se sonrojan, no les da pena. Las masacres aumentan en número y en cantidad de muertos por día. Antes eran 3 muertos en la geografía por día,
y luego de que el ex senador está detenido en el ubérrimo, empiezan las masacres a aumentar en número de masacres y en número de muertos por cada masacre. Y los famosos eufemismos que entonces ahora se llaman homicidios colectivos o movilizaciones no deseadas, para hablar del desplazamiento forzoso. Entonces asistimos a ese estado que está siendo cooptado y que pervive como una sociedad políticamente democrática, eso parece, pero socialmente es un estado fascista. Los oprimidos viven al lado de los opresores y Boaventura dice que se practica un derecho que él llama un derecho suave. Cuando yo lo estaba leyendo dije, ve, pero ¿qué es esto del derecho suave? Y más adelante explica, suave para los dominadores y con toda, como decía la profesora Carol cuando era estudiante, decía patada a la cara. Es decir, el derecho suave es patada a la cara para los dominados, que es lo que está pasando en estos últimos meses. Y para cerrar este primer punto, Boaventura dice entonces que eso colonial, que antes era allá lejos, hoy pervive y coexiste con la metrópoli o lo metropolitano, que sería el estilo de vida contemporáneo, moderno, desarrollado, pervive cuando la gente del sur global, por necesidades, por hambres, por guerra, por todo lo que está sucediendo, se desplazan a las metrópolis y les invaden entonces eso que ellos creían tener reforzado, y por eso entonces aumentan los controles migratorios, aumentan los muros de la infamia en todas partes del mundo y aumentan las restricciones de movilidad para las personas no calificadas. Se incentiva la movilidad de personas muy calificadas para ir a hacer tareas de desarrollo a las metrópolis. La segunda categoría que Boaventura propone en estas epistemologías del sur es el cosmopolitismo subalterno. Y entonces él dice, a ese cosmopolitismo mmm, colonizador se le pueden oponer iniciativas, redes, movimientos y organizaciones que luchan contra toda forma de exclusión. Él agrupa todo esto y lo llama una globalización contrahegemónica. Por ejemplo, varios de nosotras y nosotros en el departamento y en la universidad trabajamos en una red que se llama ALAMES, Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que es una de estas redes con extensión en toda América Latina y el Caribe, e incluso en España y Portugal, que trata de montar un discurso contrahegemónico al discurso en salud tradicionalmente que viene del norte. Boaventura dice que todo eso que hacen estos movimientos empieza a configurar una serie de temas que no se habían tratado y que él lo denomina la sociología de las ausencias. Temas no estudiados, cosas no dichas. Voy a decir algo duro en este momento y no es para generar una, digamos, una distracción antipática psicológica, pero por ejemplo, en la facultad no hemos hablado de la compañera que se nos suicidó el semestre pasado, así como sí pudimos hablar del suicidio de Luis David, pero de la otra compañera no se habló. Eso circuló pues por el chisme, por electivas y materias fáciles, todos nos enteramos, todos supimos que se suicidó, pero no lo hablamos. El asesinato del profesor Carlos Durán, no lo hablamos. Y entonces Boaventura dice que todos esos temas que empiezan a ser como vedados, vetados, que políticamente no son correctos, van configurando la sociología de las ausencias, y más adelante él va a decir, necesitamos anteponer otra categoría para poder hablar de cosas que supuestamente están prohibidas y que no queden ocultas en esa categoría de las ausencias. Entonces él dice que hay incompletud en el conocimiento, pero que al haber incompletud en él o los conocimientos diferentes, pues se puede dar la complementariedad y la inclusión.
Boaventura avanza en su texto diciendo entonces que todos los pensamientos no occidentales, y los no occidentales son los asiáticos, los africanos, los islámicos, los indígenas, los campesinos, etcétera, todos esos pensamientos no occidentales combinados de diversas maneras en diferentes juegos de combinaciones con pensamientos occidentales permiten enriquecer el campo epistemológico que da sustento a la investigación. Como para que veamos que es que la clase sí tiene que ver con seminario taller, es que toda esta amalgama de conocimientos nos puede orientar, nos puede servir y, ¿por qué no?, puede invitar a que algunos de ustedes, cuando elija el objeto o el sujeto o lo que quiere conocer, lo haga desde aproximaciones mixtas, mezcladas, diferentes a las tradicionales. Él dice entonces que hay un ascenso del sur global imperial y habla de una metáfora del sufrimiento humano sistémico e injusto causado por tres categorías centrales que son las que él va a reivindicar en sus últimos 10 años por todo el mundo. El modo de producción capitalista, es decir, el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Y dice que entonces hay personas en todo el mundo luchando, bien sea contra uno, dos o los tres frentes. Y propone entonces un pensamiento post-abismal, es decir, después del abismo, que va a confrontar la monocultura de la ciencia moderna, esa misma que yo les explico en la clase que está grabada, toda esa epistemología que empezó o que yo comienzo la charla con Aristóteles y Platón y que la voy avanzando hasta llegar a América Latina. Él dice que se confronta esa monocultura de la ciencia moderna con la propuesta que él llama la ecología de los saberes, que ya anteriormente Paulo Freire había llamado el diálogo de saberes, es decir, que podamos conversar, por ejemplo, el denominado conocimiento científico con, por ejemplo, los saberes ancestrales de nuestros indígenas. Hago un paréntesis aquí para que reconozcamos que con la muerte de todos los mambos, de los taitas, de los sabedores o sabedoras indígenas por la pandemia del COVID y por el asesinato, lo que está produciendo es un epistemicidio, porque como la tradición cultural de transmisión del conocimiento en estos pueblos es oral, si se muere un sabedor o una sabedora, es como si quemáramos tres bibliotecas gigantes, la biblioteca de Alejandría, la biblioteca de Londres, la biblioteca de Washington. O sea, cuando se mueren nuestros indígenas, cuando los asesinan o cuando son víctimas de la desidia del Estado y mueren por COVID, desaparece todo un conocimiento muy valioso que de pronto no alcanzó a ser transmitido en su totalidad a las generaciones más jóvenes. Cierro ese paréntesis y continúo con la ecología de los saberes, diciendo que ella reconoce la pluralidad de conocimientos heterogéneos, por supuesto no niega, incluye a la ciencia moderna y a su método de producir conocimiento y a sus interconexiones continuas y dinámicas entre ellos, es decir, entre los diferentes conocimientos, sin comprometer su autonomía. Lo que Boaventura propone es que no haya un predominio de un conocimiento sobre el otro, sino que puedan dialogar e interactuar de una manera más o menos horizontal. Y nos habla de una relación entre dos modos de experimentar socialmente la ciencia. Una sería únicamente con esa del método científico, aséptico, que no se, digamos que no se unta de pueblo, y lo otro que él propone es que la ecología de saberes sea entonces una contraepistemología. Geopolíticamente hablando, Boaventura propone que las sociedades periféricas del sistema mundo, esta categoría del sistema mundo es la hereda de un teórico que murió recientemente, que se llamaba Immanuel o Emmanuel Wallerstein, lo voy a decir un poco españolizado, Wallerstein con W, Immanuel Wallerstein, había producido una obra riquísima de eso que se llamó el sistema mundo. Boaventura lo retoma
Y entonces, vuelvo a la frase, entonces él nos dice que en las sociedades periféricas del sistema mundo, la creencia en la ciencia es más tenue. Y aquí entonces uno puede entender sin juzgar cómo la gente del Caribe, la gente del Pacífico, la gente de ciertos municipios está en la calle jugando dominó cuando pasa el secretario de salud angustiado con el tapabocas, señores, ¿qué hacen en la calle? Porque la gente tiene una concepción de lo científico diferente y no se hace una aprehensión de la transmisión de la pandemia como la podemos hacer quizá nosotros los que estudiamos epidemiología y que vivimos pues espantados con esto del comportamiento de la pandemia. Nos dice además que en estas sociedades periféricas los enlaces entre la ciencia moderna y la dominación imperial son más visibles que en el centro o en el norte global y que las formas de conocimiento no científico, no occidental, prevalecen en las prácticas diarias y ustedes lo pueden cotejar cuando en las noticias sale en el barrio del Restrepo, el Ricaurte, Venecia, 20 de julio, el gentío en la calle con el tapaboca por acá, por acá, por aquí, donde la cosa cotidiana prevalece porque o salen a trabajar a la calle para conseguir el día a día o se mueren. Entonces, muy terrible, pero la gente solía decir en las entrevistas, mire, es que yo no sé si me va a dar el coronavirus, pero sé que si no trabajo no llevo comida a mi casa. Entonces, un Estado que nos decreta cuarentena absoluta, como en el siglo XIV, que fue una de las primeras medidas de salud pública, pero que nos confina sin darnos los recursos materiales para la subsistencia, es una contradicción, porque la gente no va a poder acatar esa cuarentena. Antes de salir de ese ejemplo, pues quisiera decirles que debemos seguir cuidándonos en tanto la reapertura del 1 de septiembre va a empezar a mostrar los casos en la tercera o cuarta semana de septiembre y se espera un nuevo ascenso del tal llamado pico para noviembre, porque la gente sencillamente, para mucha, terminó la pandemia el 1 de septiembre y la gente está haciendo asados, fiestas, salen a los restaurantes, salen a comer, se encuentran como si por decreto el virus se hubiera eliminado. Bueno, cierro el paréntesis ahí y paso a la siguiente parte de la diapositiva donde Boaventura nos dice que entonces los conocimientos interactúan, lo vivimos a diario, se entrecruzan, así como las ignorancias. Nadie sabe todo y nadie ignora todo. Y entonces nos propone Boaventura aprender otros conocimientos sin olvidar el de uno mismo, herencia de Paulo Freire. Cuando estaba preparando esto, Cariñíbiris me acordaba de lo que hablábamos cuando estábamos en el San Juan, que uno puede ser muy doctor, muy doctora, odontólogo, odontóloga, pero todavía usa prácticas de autocuidado en salud que vienen de la herencia de las abuelas y del mundo campesino. Entonces no salga al sereno, mijo, que eso le hace daño. ¿Cierto, Carol? Total, total. O cuando vamos a viajar a la vía al llano, mijo, póngase una curita en el ombligo para que no se me maree. O no, deje remojando con baño de luna 2 bolsitas de té y mañana se las pone en el orzuelo. O un huevo de gallina caliente. Es decir, podemos tener el nivel educativo que queramos, pero perviven en nosotros una serie de prácticas y conocimientos heredados de nuestras abuelas, madres, tías, a los que nosotros les creemos, Sí, sino total. por, Yo no recibo la sal en la mano ni a palo. y así cada uno y cada una de ustedes puede decir en su casa cuál de esas creencias hay, o por ejemplo, sí, hay muchas, sobre todo en salud, o por ejemplo, yo sufro de migraña por otras causas y cada que comento, entonces me dicen las vecinas, ¿ya hizo lo del casco de papa? Entonces, no sé si los más jóvenes saben qué es, pero es uno debe cortar rebanadas de papa, se las pone en la frente y se amarra un pañuelo con alcohol, que es lo que yo hago, pero sin la papa. Yo hago el pañuelo con alcohol, pero todas esas son prácticas heredadas que tenemos de la manera de enfrentar el proceso salud-enfermedad y las que por supuesto están probadas científicamente, pero que las hacíamos o de otra manera, el descuaje, gracias, en Ciudad Bolívar los niños se mueren de descuaje.
y en los sectores populares, pero ningún niño de estrato 6 se muere de descuaje. O lo otro que me hizo acordar la compañera es que todavía las mamás dicen, no, no me deje entrar una mujer menstruando que me mire al niño porque me lo ojea, me le hace mal de ojo. Es decir, hoy, siglo XXI, y seguimos con niños descuajados que se mueren de descuaje y con niños a los que les da mal de ojo porque una mujer menstruando entró o una mujer que no me quiere me le hizo mal de ojo. O lo que dicen también y que uno termina a veces creyendo, lo que dice es que me tienen rezado a mi hijo. Ay, doctora Carol, mire, ese muchacho era divino, eso era todo un juicio y ahora no, esa mujer me lo rezó y creemos en ese tipo de cosas. Entonces, eso lo que permite verificar es que esto que Boaventura expresa en un nivel teórico existe en la cotidianidad pues, de nuestras vidas. Se privilegia y abastece a los grupos con mayor acceso al conocimiento científico. Esta frase vuelve a tener que ver con el desarrollo técnico-científico. Sabemos, por supuesto, hoy que todas las fábricas están deslocalizadas, que Bill Gates en Silicon Valley, que es una zona de un gran desarrollo en el sur de los Estados Unidos, allá se produce todo el desarrollo de los software, pero que los computadores y todo se ensamblan en Bangladesh, en Indonesia, en Singapur, en China, en otros sitios. Es decir, que el conocimiento está disperso por todo el mundo, pero no hay una dispersión democrática. El saber hacer duro está en el norte global y todas las cadenas de ensamblaje están en el sur global, y entonces no debería decir Made in China, sino Made in globalización, porque está hecho con elementos y partes de las cadenas de producción que vienen de diferentes partes del mundo. Entonces, Boaventura, así como casi todos los latinoamericanistas contrahegemónicos, dicen que una distribución equitativa de recursos, materiales, de la tierra, del conocimiento y de saberes es imposible. Ha quedado probado, sobre todo en la pandemia, bajo el capitalismo y el colonialismo. Y entonces Boaventura dice que si queremos que eso cambie, hay que hacer un uso contrahegemónico para explorar la pluralidad interna de las ciencias y visibilizar otras prácticas y saberes. Para gran fortuna nuestra, en el departamento tenemos un profesor que queremos mucho, que es el profesor Yair, que se formó en México como doctor en antropología y ha impulsado toda una línea de investigación en cultura y salud. Y entonces ustedes lo ven hablando de las maneras de curar el dolor de muela en las comunidades indígenas y campesinas de Colombia. Entonces, se ha hecho una recopilación de todo lo que la gente hace, que la doctora Carol lo dice en cariología. ¿Y qué hacen con la muela coca? No, pues le meto lo que llaman, ¿cómo se llama? Una mecha, una aspirina con gasolina, buches con yo no sé qué para Betún, el dolor. ¿Con qué? betún. Betún, o para el absceso la cáscara de del tomate. Es decir, hay una cantidad de saberes acumulados para resolver los problemas que las comunidades, o el clavo de olor, ese es el más suave, porque otros le echan algo que termina es quemando la pulpa y entonces por eso el dolor se va por un tiempo. Entonces, Boaventura de todas maneras nos advierte, después de decir que hay que visibilizar esas otras prácticas y saberes, que hay que distinguir entre la objetividad analítica. Yo me puedo parar en cualquiera de los paradigmas o saberes y tener una objetividad para hacer mi investigación. No estoy diciendo aquí que no, es que yo creo, no, que la subjetividad, eso valdrá para otro momento del diálogo. Y distinguir eso entre la neutralidad ético-política. Es decir, no hay neutralidad ético-política. Si tú estás ante dos compañeras o dos compañeros o un compañero y una compañera, un compañero y una compañera que se están cascando y uno de los contrincantes mide 1,80 y es un camajano, una camajana y la otra es una gotica y se están dando una puñetera limpia, si tú no intervienes, para hacer el ejemplo, digamos, más profundo, estás favoreciendo sin querer al que le está dando la muenda al débil. Entonces,
Cuando decimos no, es que el conocimiento es neutral, no hay conocimiento neutral. Todo conocimiento sirve a los intereses de alguien, de algo. Ahí en el canal de YouTube hay un video muy lindo si quieren verlo, que se llama Un viaje a la investigación. Y entonces, como digo yo ahí, puede ser la Madre Teresa de Calcuta ya hoy beatificada. Ella quería hacer el bien, cuidar a los enfermos. De pronto en su fuero interno, ¿qué quería? Ser santa. Había un interés. No siempre el interés es una cosa negativa, pero todo conocimiento tiene un interés. Subyace un interés detrás del conocimiento. La lucha por la vacuna no es desinteresada, no es para que les demos la gratitud, tiene un interés, por supuesto, económico, que es el más obvio, pero también político. Aquel país que tenga la vacuna más efectiva va a estar en una posición de supremacía frente a aquellos terceros países que no la tienen, porque se la van a tener que pedir y negociarla y pagarla como sea, con plata, con recursos, con traslado de conocimientos o con alianzas. Entonces siempre hay un interés en el conocimiento y esto queda claro pues en esta pandemia. Y lo que termina diciendo Boaventura en esta parte de la diapositiva, último renglón, es que ningún conocimiento puede dar explicaciones totales. Y entonces podemos recurrir a diferentes tipos de conocimiento para poder completar el panorama. La compañera, no sé si fue Angie al principio decía, es que yo quiero estudiar algo de los injertos alveolares en los pacientes con labio y paladar hendido, pero he revisado y como que todo está estudiado. Y yo le decía, seguramente buscando con calma hay algo que no se sabe, hay algo que no se ha estudiado, o hay algo que le falta completarse. O por ejemplo, ¿cuáles son las representaciones sociales que tienen las madres y cuidadoras o cuidadores de los niños con labio y paladar fisurado? Puede que ese sea un objeto de tesis bien interesante. Es decir, ante un mismo problema de investigación, yo puedo optar por diferentes miradas y resolver o aportar al conocimiento de esa área desde diferentes puntos y con diferentes métodos. Boaventura nos habla del principio de precaución epistémica y dice que debe darse preferencia a la forma de conocimiento que garantice el mayor nivel de participación a los grupos sociales involucrados en su diseño, ejecución, control y en los beneficios de la intervención. Antes de hablar del ejemplo del arroz que puse ahí, que es un sopletico para mí, quisiera contarles, yo no he estado, no he tenido ese privilegio de estar en una colectividad indígena, pero en el mundo indígena las decisiones se toman con un gran consejo de sabios y las autoridades se van rotando cada tiempo. Y en esas democracias indígenas sí existe la revocatoria automática del mandato, es decir, si esa persona a la que hemos elegido y le hemos depositado el poder transitorio no nos cumple, revocatoria. En las democracias occidentales, una vez que los elegimos, no nos vuelven a mirar. Yo no sé si Carol vio el correo de ayer de la representante al Consejo Superior Universitario, No, no lo vi, el de no lo Beatriz vi, Martínez. no, no Beatriz, lo bueno, vi. es una cosa espantosa. Nosotros tenemos representantes profesorales, así como ustedes tienen representantes estudiantiles. Y la representante al Consejo Superior, que se va a reunir en esta semana para nombrar los decanos. Sabemos que hubo pandemia, sabemos que se cayó la red, sabemos que pasaron una cantidad de cosas, pero el informe dice que no hubo hackeo, que no hubo sabotaje, y ella envió un comunicado ayer al postmaster diciendo que ella se separaba de las decisiones democráticas y que ella iba a decidir motu propio por quién votaba en la elección para decanos. Entonces uno dice, ¿cómo mi representante profesoral manda un comunicado diciendo que no va a hablar en nombre de sus representados? ¿De verdad? De verdad. Ay, no. Es decir, es una cosa aberrante donde no Claro, es, pero eso, pues nos rasgamos las vestiduras, pero ¿qué hacen los congresistas? Los elegimos y puede que algunos respondan a nuestros intereses, pero
No es como en otras democracias donde al congresista se le escribe, tiene una persona que Ujú, contesta las claro, cartas de la claro. comunidad. Y se eh, reúne, tienen que reunirse con la comunidad, tienen espacios, días y horas a la semana en que deben, no es si quieren, tienen deben. que ir a reunirse y a escuchar a su comunidad y luego rendir cuentas sobre la gestión que hicieron, sobre esas necesidades e inquietudes. Perdón la Y cucharada. no, está extraordinaria y tramitarlas. No es solo escucharlas, Claro. porque aquí a No, veces no, van no, y no. escuchan, las tienen que Mm, tramitar. sí, sí, Y sí, sí. si, y si no se surte efecto en el trámite, pues no lo eligen a la siguiente legislatura. Exactamente, hay una Hay un rendición de cuentas control. permanente y y además es una cosa mucho más horizontal, por supuesto, digamos en Sí, general, en muchos, pues no en todo lado, pero en en muchos algunos. sitios, sí, sí. Y lo que uno quisiera es que se hiciera verdad lo de la revocatoria del mandato. Por ejemplo, entonces, para hablar del presidente. El presidente, ustedes han visto pues los memes, las caricaturas que han circulado 1 millón, pero como dije, no les importa. Él dijo, no subiré los impuestos. ¿Se acuerdan en la campaña? En las vallas decía, no más impuestos, no al fracking, no a la entrega de los recursos naturales. Todo lo que dijo que no haría, lo está haciendo. Demagogia, populismo, pero también que no hay la cultura del control político y de la revocatoria del mandato, y cuando se trata de hacer el control político, pues se lo pasan por la faja. Ya vieron cómo le cierran el micrófono a la oposición, ya vieron cómo cuando Macías dejó el micrófono abierto habló de la jugadita, bueno, todas las embarradas que se les han filtrado, que hablan de esa democracia muy débil, que ya voy a llegar allá creo, a ese fascismo social. Entonces, ahora sí hay el ejemplo del arroz en Indonesia para no irme a alargar mucho. Resulta, si ustedes han visto en alguno de esos canales de los National que tienen ya 1000 apellidos, Travel and Living, Hell yo no sé qué, bueno, todos esos programas, ustedes han visto las terrazas, las terrazas de cultivo de arroz en Indonesia y en Asia. Pueden por el chat que escribir si varios de ustedes saben de lo que estoy hablando. Guillermo dice que sí, Brian que sí. Doctor, ¿puede repetir? No le entendí bien. Perfecto. En el mundo asiático, que es una comunidad que viene sembrando arroz desde hace miles de años, ellos tienen una serie de mesetas en la montaña donde siembran el arroz porque hay terrenos muy, digamos, muy elevados, y esas terrazas donde se siembra el arroz tiene un sistema de irrigación que data de tiempos milenarios, de unos sacerdotes consagrados a Buda. Entonces, en los años 50 o 60, cuando se estaba produciendo justamente la independencia de estos países, la gente de Occidente experta en arroz, sembrado en terreno plano, fue a Indonesia y pues se murió de la risa y dijo, ¿cómo así que es que aquí el arroz lo siembran porque el dios tal o está consagrada la irrigación al dios fulano? Y dijeron, no señores, vamos a cambiar la manera de irrigar esas terrazas para aumentar la productividad del arroz. Y lo que resultó pasando es que la productividad del arroz cayó al 50% de lo que venía siendo la media estacional de la zona. Los de Occidente, requete orejones, para no decir rabones, ya dije, decían, no, pero la manera nuestra de irrigar es la que ha probado mayor productividad. Y después de muchos años, otros investigadores, ya no estos, se devolvieron seguro muy aburridos, con unos estudios sofisticadísimos, probaron, comprobaron, verificaron que esa manera ancestral religiosa que había motivado el mecanismo de irrigación de las terrazas era el que daba el punto perfecto para obtener la mayor o el mayor rendimiento de arroz por hectárea sembrada. Ese ejemplo es muy bonito y lo tiene Boaventura en el libro, de cómo en ocasiones ese conocimiento ancestral que a veces no valoramos porque no tiene una base científica de nuestro método científico occidental, tiene unos saberes milenarios que lo han acompañado, o cuando tengan oportunidad de viajar a las ruinas de los pueblos mayas, ven cómo los sistemas de transporte del agua en las ciudades
era simplemente maravilloso. Eran territorios muy secos, no llovía. Uno va a las ruinas de Tikal en Guatemala o a las ruinas mayas del Yucatán y uno ve, son zonas desérticas, pero tenían sitios para almacenar el agua y para transportarla hasta sus casas. Y ustedes saben pues que los mayas tenían un calendario que se aproxima por fracciones de horas o de días al calendario que se pudo comprobar después de la invención del telescopio. Es decir, saberes milenarios que no se adquirieron por la vía del denominado método científico. Entonces, Boaventura nos dice que debemos explorar las fronteras de los saberes relevantes y que esto es más decisivo que ponernos a argumentar sobre las diferencias internas que puede que no nos conduzcan a ninguna parte. Boaventura sigue avanzando en su libro, en el que invita a colaborar a gente de todo el sur global y hace la pregunta, ¿pueden dialogar dos filosofías distintas? Y él dice, bueno, las opciones es que no, que yo no dialogo con otro punto de vista y cada uno sigue su autonomía, cada uno sigue para donde quiera, pero Boaventura dice que puede haber un diálogo y un enriquecimiento mutuo mediante esa categoría que mencioné atrás, la traducción intercultural. Y esa traducción intercultural entonces permite establecer preocupaciones comunes, enfoques complementarios. Por ejemplo, en este momento, ¿cómo hubiera sido de valioso si nos permitieran a los salubristas alternativos haber opinado, pues sí opinamos, pero no nos pararon bolas, para haber hecho una estrategia de casa a casa de cercamiento epidemiológico de verdad con equipos de salud que fueran a los territorios? Pero el modelo hegemónico de salud privilegió los ventiladores, las UCIs, tener sitios donde recibir a la gente enferma. No privilegió otro saber que también es hegemónico, no es tan contrahegemónico, pero no lo permitió, no se armaron los grupos comunitarios, no se fue a los barrios y se despelotó la epidemia. Y no se aceptó pues esa otra propuesta que viene incluso de la misma salud. Y decía entonces que no solo compartir enfoques o preocupaciones, sino que habrá momentos en que hay contradicciones intratables. Hay puntos en que no podremos conciliar, en que no podremos concertar, pero que hay otros que podemos dialogar. Él pone un ejemplo en el libro en términos del lenguaje y resulta que en muchos dialécticos africanos la máxima de Descartes de cogito ergo sum, pienso luego existo, para la filosofía africana no tiene sentido. Decir, no se puede traducir a un lenguaje africano, pienso luego existo. O para otro ejemplo, que es el que ponemos aquí mucho, cuando, digamos, los occidentales van a los territorios indígenas a hacer explotaciones y los indígenas se aterran y dicen, pero ¿cómo están haciendo esto a la madre tierra? Para nosotros los no indígenas nos es difícil la comprensión total de lo que para la cosmovisión indígena o andina significa la Pachamama o la madre tierra. Claro, uno que posa de progresista dice, sí, yo respeto la madre tierra, pero no hemos sido criados en esa conexión que los indígenas tienen, que ellos son uno con la naturaleza. Ellos son todos, el colectivo, parte de la tierra. Entonces ellos por eso no entienden cómo que van a vender la tierra. ¿Cómo puedo yo vender a mi mamá? Entonces la gente se ríe y dice, ay, estos atrasados, no le estamos vendiendo la mamá. Pero para la cosmovisión indígena, vender su tierra, y por eso los asesinan, los matan y los desplazan, es como si vendieran a la mamá en la cosmovisión occidental. Entonces, por eso Boaventura dice que hay cosas que no se pueden transar entre las cosmovisiones occidentales y las no occidentales. Y nos dice, que es algo que van a ver ustedes a lo largo del taller, es que hay que estar ahí sí, con los ojos abiertos para las categorías emergentes o lo que un teórico marxista llamado Ernest Bloch llama el todavía no. Es decir, queremos, que es uno de los temas predilectos de la profesora, queremos acabar
no disminuir, acabar las inequidades. Y pues todos la volteamos a mirar, no, pero pues para acabar las inequidades hay que hacer una cantidad de cosas. Ese acabar las inequidades todavía no, se puede, pero lo podemos poner en el horizonte. Lo podemos poner como que hacia allá nos vamos a dirigir y puede que hoy no se pueda, pero que mañana de pronto sí. Y entonces esa nueva capacidad para la maravilla y para la indignación nos puede fundamentar nuevas teorías y prácticas. Estamos entonces, o están ustedes y nosotros también, en un momento privilegiado de la historia, claro, con dolor, con sufrimiento, con tristeza, seguramente muchos hemos tenido familiares enfermos, ojalá ninguno pues con algún fallecido o fallecida, pero eso nos está sucediendo como humanidad y tenemos dos opciones: o entramos en la depresión y morimos, o hacemos algo para salir adelante fortalecidos y fortalecidas frente a esta nueva realidad, porque no puedo yo por decreto cambiarla, como han pretendido pues los gobiernos, y la gente está en la calle, perdón, como si hubiese acabado la pandemia. Esto volcado a lo que ustedes están empezando a construir en el taller, es que déjense sorprender por cosas que hoy no tienen respuesta, por cosas que no se saben, por cosas que creemos que se saben inamovibles, pero que de pronto, si se miran desde otro punto de vista, se pudieran mover. Hay muchas cosas en odontología que son como saberes que no se pueden tocar. En la época que yo estudiaba, yo creo que ya ahora eso cambió, había un concepto de que el cóndilo tenía que estar en la posición más posterior, superior y media de la cavidad glenoidea. ¿A ustedes les han enseñado eso también o ya no? ¿A Carol le tocó eso todavía? ¡Ay, Sí, todavía total. enseñan A mí eso! totalmente tocó también, No, pues los chicos están diciendo que también. también a ¡Ay, ellos. pues madre! Pues miren, ahí tienen un ejemplo de algo que nadie ha comprobado, porque todos tenemos el cóndilo en un lugar distinto, pero todos los fundamentos de la rehabilitación oral, todos, están parados en eso. Eje de bisagra, todo eso que les enseñamos, ay Dios mío, qué vergüenza ajena, carajo, qué atraso. Estamos parados en paradigmas que nadie ha cuestionado y los suponemos verídicos y no los cuestionamos. Hay algo que sí se superó, que lo enseñaba una profesora que ustedes no alcanzaban a conocer, la doctora Marilia Hernández de Ramos, que se llamaba la ley de Ante, porque el señor Ante la había propuesto, y entonces ya en mi época decían que era la ley de antes, y era que, por ejemplo, había que medir la superficie radicular que iba a ser de pilar, y esa ley de Ante decía que la sumatoria de la superficie radicular de la ley, sí señor, sí Lina Gabriela, todavía se enseña, ¡ay! La superficie radicular no podía exceder la superficie de los pónticos. Eso se ha dinamizado y ahora hay otro esquema, por lo menos en eso, pero en odontología hay muchas cosas que son de hace muchos años y seguimos enseñándola y repitiéndola y replicándola y nos negamos a cambiar. Claro, porque cambiar es difícil y hacer el ejercicio de cambiar requiere coraje, requiere humildad, requiere decir, me siento inseguro, no sé eso, me da miedo, pero debemos hacerlo. Y en este seminario taller tienen una oportunidad de oro para discutir con la profesora temas que puedan parecer locos al principio, pero que ella con los ejercicios que les va planteando logra llegar a que eso se vaya como recortando hasta tener una situación o un pedacito problemático que en el tiempo corto que tenemos alcancemos a responder. Entonces, bien interesante que se den la oportunidad, que nos demos todos, de incorporar otras visiones a la resolución de los problemas, a dejarnos sorprender entonces con nuevas teorías y nuevas prácticas. Eh, a ver aquí, una crítica radical de las políticas de lo posible sin rendirse a una política imposible.
Eh, Boaventura dice que no, que debemos asumir y redimir el pasado, o sea, mirar hacia atrás a lo que nos antecedió, no para renegar de él, no para volver a él. Boaventura propone en su libro, no alcancé a hacer el esquema, y es que uno puede ir haciendo como esto, pequeñas curvas, pequeñas curvas, pequeñas curvas, pequeñas curvas, hasta que en un momento dado yo he cambiado totalmente la dirección. Él dice, no hagamos esto abruptamente, cambiar de dirección abruptamente, pero podemos hacer pequeños giros hasta hacer un cambio total frente al pasado. Esa es la explicación de eso de desviación cada vez más de él. ¿Para qué todo esto? Para lo que él dice, para cruzar esas líneas abismales que nos separaban y que mencioné en la primera parte, para poder que esas sociologías de las ausencias sean reemplazadas ahora con la sociología de de las emergencias. Cosas que empiezan a aparecer, que empiezan a emerger, y que es la belleza del método de investigación. De pronto yo estaba transitando por alguna parte y aparecieron cosas nuevas. Es lo que sucede generalmente cuando uno está en una línea de investigación y empieza a encontrar nuevos hallazgos, nuevas preguntas, y, por ejemplo, para cuando sea el momento, porque en la facultad ahora, bueno, en una parte de la facultad ha hecho carrera que ciertas cosas ya no se deben investigar. Por ejemplo, que las revisiones sistemáticas no son provechosas. Yo me quedo mirando, ¿cómo no van a ser provechosas para personas jóvenes que están aprendiendo a investigar? Ah, que es que las revisiones sistemáticas terminan diciendo que se requiere más investigación. Bueno, ese es un hallazgo. Quiere decir que lo que se ha investigado en ese campo, por ejemplo, la tesis que fue evaluadora la doctora Carol de un cirujano, creímos que había mucho investigado en la cirugía reconstructiva después de haber tenido cáncer en la lengua y los impactos que eso tenía en la calidad de vida y la sobrevida. Y la gran sorpresa que nos llevamos todos y todas es que lo que había era reportes de caso, de 5, de 10, de 15, y que ese terreno de investigación era un sitio fecundo para trabajar porque no había respuestas todavía a casi nada. Simplemente los cirujanos hay el cáncer, lo opero y me interesa es que el paciente no se me muera de ese cáncer, pero no había otras preocupaciones, por ejemplo, por cómo impacta que yo le quite la mitad de la lengua o toda la lengua y se la reemplace con un colgajo y le arme una lengua artificial, cómo impacta la calidad de vida en los pacientes que sobreviven. Entonces, miren cómo trabajos sencillos sobre fuentes secundarias me pueden dar nuevas preguntas para seguir avanzando en el conocimiento y bueno, así múltiples ejemplos en donde pudiera aplicarse esto de la sociología de las emergencias. Boaventura dice entonces que se requeriría un programa de investigación completo que él lo divide en tres grandes preguntas, que son a su vez conjuntos de preguntas. Una primera pregunta, bueno, ¿desde qué perspectivas pueden ser identificados los diferentes saberes y cuál es la configuración de los conocimientos híbridos? Eso es lo que él ha venido haciendo los últimos 10 años viajando por todo el mundo. Segunda parte del programa de investigación. ¿Qué tipos de relaciones son posibles entre los distintos saberes? Se pregunta, ¿quiénes pueden ser los traductores de un saber hacia el otro o de este hacia acá? ¿Cómo formar decisiones debe ser tomar? ¿Cómo tomar decisiones compartidas y distinguirlas de las impuestas? ¿Cómo asegurarse de que la traducción no termine siendo una nueva imposición imperialista y colonial? Es decir, yo como traductor, ahí sí como dirían los españoles, me las apaño para decir lo que yo quiero decir y no lo que realmente decía en el saber original. Y la tercera es en la expectativa de la emancipación, que tiene todo este pensamiento latinoamericanista y del sur, es cómo identificar la perspectiva de los oprimidos y traducirla en prácticas de conocimiento. Cómo luchar contra las líneas abismales usando técnicas e instrumentos que no los reproduzcan. Por ejemplo, lo que discutíamos ahora, si nos han enseñado todo el tiempo esa rehabilitación montada en esos
en esos saberes que nadie comprobó de pronto, cómo hacer para podernos desprender de ello. Cómo luchar por superar el capitalismo y no solo reformarlo. Ya tendremos oportunidad en otra clase o en otro curso de hablar de por qué es necesario no solamente reformarlo, porque él vuelve y se desboca y vuelve y termina haciendo las diabluras que hace. ¿Y cuál sería el impacto de lo presentado en esta clase como una primer barniz de provocación de esas epistemologías del sur en nuestras instituciones educativas y centros de investigación? En la universidad hay muchas personas que hacen estos ejercicios, que intentan estar al borde, cerca del borde externo, que no corran el riesgo de que los saquen de la universidad, pero que desde ese borde externo empiezan a transgredir el conocimiento instituido. Y, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de Yair, que lo tenemos cercano. Él hace una cantidad de ejercicios, él cuando es salud pública se los lleva cuando se podía y cuando se vuelva a poder. Entonces, por ejemplo, se va, cuando están hablando del agua, él no habla del agua en la clase, sino que se va con el grupo y se va y recorre todas las fuentes de agua de Bogotá, y entonces al lado del nacimiento del agua debaten por qué este nacimiento está en una propiedad privada, al páramo. Por qué este río de esta zona está en una hacienda de un terrateniente y él represa el agua y a los campesinos de más abajo no les llega? O sea, una cantidad de preguntas que podemos hacer desde la academia y otras muchas. Hoy no se trata de yo soplar aquí preguntas, sino que la idea es que vayan apareciendo. Y en este momento tan crucial por el que atraviesa la universidad, pues nos tocó a los docentes por pura obligación. Fuimos arrinconados a cambiar la manera de enseñar. Y cuando se pueda volver a la presencialidad, ustedes tienen que ser ahí sí como los congresistas horizontales de los que hablamos, ustedes tienen que ser los veedores para que la docencia no sea la misma de antes. Es decir, si descubrimos que una clase, no con esta plataforma, pero con una mayor tecnología, yo la puedo grabar preciosa, algo que no es muy cambiante, yo lo puedo tener grabado. Ustedes lo ven en el tiempo que quieran, por ratos, entre la cama, debajo de las cobijas, el fin de semana. Y a la clase van y se encuentran con un panel de profesoras y profesores a discutir las preguntas que les suscitaron, las dudas, las propuestas innovadoras. Eso tiene que cambiar la universidad. No podemos simplemente, cuando volvamos a la presencialidad, volver a dictar la misma clase que dictábamos antes. Es decir, imposible. Y resultado de esas inquietudes es que ustedes están teniendo hoy esta clase distinta de la clase que grabamos hace 2 semestres, que está ahí en el canal de YouTube, y de una intermedia que se dictó el semestre pasado. Yo dije, yo no puedo aparecerme con las mismas diapositivas. O sea, sería un irrespeto para la profesora y para mis estudiantes volver a traer las mismas diapositivas y echar el cuento o mal echado o más cortico. Entonces me aventuré a traer una nueva propuesta, un nuevo elemento, porque creo en ese cambio, me dejo retar por esa nueva situación y porque adicionalmente a eso seguramente han oído que estoy con una cátedra los miércoles de rayos de sol para días de lluvia. Tenemos que enfrentar la realidad de que ustedes son muchachos y muchachas muy jóvenes que estaban acostumbrados a estar en la calle, en el pasto, en el parche, en la cuadra, donde fuera, encontrarse, abrazarse, mamarse gallo, ¿cómo se llama? Ahora no sé cómo se llama la ensalada, cuando lo cogen a uno y le dan por detrás en la cabeza, a molestarse, a tomarse una cerveza, y ahora estamos en el confinamiento. Entonces no puede ser ese mundo igual cuando algún día termine esa pandemia. Entonces, voy redondeando ya para terminar, que comprendemos por lo que están ustedes atravesando. Si a nosotros nos da duro, y eso que Caro y yo somos, como ella dice, gallinoides, es decir, nos encerramos temprano, nos gusta estar en la casa, nos da pereza salir, qué delicia estar en la casa. Ustedes cogimos y les dijimos un día, no pueden salir, y ustedes estaban acostumbrados a estar en la calle
y de pronto, que es lo que vemos en el curso de los miércoles, están en entornos familiares con alguna carga de problemática, viviendo de pronto en espacios no tan amplios, pero como salían desde las 5 de la mañana y llegaban a las 8 de la noche, pues uno eso lo podía tolerar, pero ahora 24 horas uno, hasta con uno mismo se termina odiando. Yo aquí tengo como 5 John Harold y peleo con ellos todo el día y eso que estoy aquí solo. Imagínense cómo son las personas de Ciudad Bolívar o de Soacha o de otros barrios donde la posibilidad de aislarse pues no existe, porque en el cuarto viven 6 personas o en un inquilinato viven hasta 15 familias. Entonces, me devuelvo a lo que decía, entendemos que estén con miedo, entendemos que estén asustados, entendemos que estén mamados del encierro, entendemos que estén anhelando el encuentro, pero tengan en cuenta que aún el virus está circulando y que no podemos bajar la guardia y que ya vendrán seguramente otros tiempos para volvernos a abrazar, para volvernos a demostrar el afecto, el cariño. Por eso les decía que por ahora no es tan preocupante pues la acumulación de conocimientos. Esta diapositiva me encanta y es recuperar la utopía. Ahí está, en la parte de atrás de la diapositiva está esa isla o esa ciudad ideal que Tomás Moro en su libro La Utopía, era una ciudad que era autosustentable, hablaba de agua, de comida, de vivienda para todo el mundo, pero podemos retomar esa utopía y la profesora Carol antes de irse para Londres, cuando dictábamos epidemiología juntas, ella ponía en la carátula de un libro que les dábamos de bibliografía esta frase de Galeano divina, Carol, si te acuerdas, si la recuerdas completa, ¿Cuál cariño? el de la ¿Qué? utopía de Galeano. La utopía, la utopía está a 10 metros adelante. Bueno, yo no la sé decir bien. Yo camino 10 pasos y la utopía se aleja otros 10. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Y dice Eduardo Galeano, para caminar. Sí, si Ah, no sí, tenemos, que tú sí. la ponías en la portada de cuando dictábamos Sí, no me epidemiología. acordaba. Yo, Dice, la utopía está en el horizonte. Camino exacto. 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Sí, Eso es una sí, belleza. Mira, ahí Laura Sofía también nos... sí, Gracias, Laura. Y este sí. artículo, si quieren hacer un capture de pantalla, es un artículo, ya no está tan reciente, pero cuando la primera vez que lo usé, miren, es un libro de, de la utopía, del pensamiento utópico para algo pues que nos es muy querido a Carol y a mí, que son las inequidades en salud. Y está publicado en este Journal Social Theory and Health y está disponible de libre acceso. Entonces, esa utopía nos sirve para eso, para caminar. Podemos pensar en un mundo justo, en un mundo que haga redistribución, ¿por qué no? No nos conformemos con que esto ya fue así, con que, mejor dicho, se tomaron el país, la ultraderecha volvió, todo eso tan espantoso que estamos viviendo puede cambiar, pero debemos contribuir nosotros en el cambio. Bueno, hasta ahí creo que era la presentación. Voy a dejar de presentar. Yo no hice ni control de tiempo. Bueno, son las 12 del día. Pues compañeros y compañeras y cariñibiris, dejo por ahí por si quieren abrir el micrófono o comentar. Cariño, qué belleza, como siempre. Estoy emocionada aquí aplaudiéndote. Que se Qué vea. cosa más linda, sí, como siempre es un placer verte, escucharte, divina esta clase, yo me la gocé, seguro que los estudiantes también, además es súper satisfactorio ver pues tu esfuerzo, el cariño que le pones, todo el trabajo que está detrás de eso, parece muy fácil, parece muy simple, pero pues sabemos todo lo que implica pues que procesar toda esta información, leer todo este material y traerlo aquí para nosotros. Así que de verdad, mil y mil gracias. Aquí, como dice Carolyn, gracias infinitas, un Ay, placer, un ustedes. orgullo, delicioso escucharte. Creo que es una oportunidad divina tenerte siempre en este curso y esta clase es espectacular. De verdad que un regalo lindo de la vida hoy que hubiéramos Ay, podido escucharte. De verdad que sí.
No, yo soy el más feliz y eh, enseñando con el ejemplo. Creo que es lo que no se olvida nunca. Si yo les digo que no se puede hacer la misma clase que antes de la pandemia, yo soy el primero que tengo que cambiar. Y claro, he trasnochado, en la ojera de mapache me la maquillé, como me enseñó Carol, entonces, pero los buenos docentes o los que nos creemos buenos docentes hacemos eso, estudiamos permanentemente porque los respetamos, porque sabemos que estamos frente a un otro o a una otra que tiene todo el derecho, ojalá fuera toda la ciudadanía la que pudiera beber del conocimiento nuevo o no tan nuevo, pero que no ha llegado. Entonces, gracias a ti por la invitación, ojalá quede ahí la semillita y surjan muchas preguntas y no importa la primera pregunta loca, ver cómo la van moldeando a lo largo del taller y si puedo ayudar en algo más adelante, con todo el cariño estoy pues aquí en el apartamento encerrado, estoy a su disposición. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario o qué se estila al final de esta Sí, 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 sesión. sí, abrimos un momento de intercambio, si alguien quiere preguntar algo, bueno, sobre la charla o sobre algún otro asunto, quizá, bueno, yo me atrevo mientras se animan a preguntarte de pronto los temas que estás trabajando en este momento, digamos, como ellos están en esta etapa, ¿no? De identificar posibles, pues, asuntos que les resulten interesantes para desarrollar lo que va a ser su trabajo de grado y los profesores que están, pues, que investigan, digamos, más, de manera más consistente en la facultad, etcétera, y tú eres uno de ellos, pues no sé si te molesta en un ratito No, contarnos de pronto qué temas estás trabajando, etcétera, si tendrías de pronto chance de vincular a algunos estudiantes o algún estudiante en algo de eso que estés haciendo. Bueno, por ahí. no, yo feliz de que me pregunte porque aquí ya hablo con todos los electrodomésticos y ya me hablan, entonces aprovecho las clases para hablar. Ahora mismo estamos trabajando, explorando una base de datos que conocimos en México hace un tiempo y que un cercano colega de la profe Carol, el profesor Bernabé, el peruano, estamos trabajando con una base de datos que se llama la Global of Burden Diseases. Y de ahí hemos trabajado explorando el comportamiento. Ya hicimos una sobre el edentulismo, pero dejó muchas preguntas. ¿Por qué el edentulismo se ha comportado entre el 90 y el 2017 de esa manera a lo largo y ancho del mundo? Tenemos algunas hipótesis para explorar. Eh, Camila Cantor, que estuvo de alumna tuya, está explorando el comportamiento del cáncer oral en esa misma base de datos para tratar de encontrar posibles preguntas o posibles triangulaciones con la literatura que expliquen por qué en unos países el cáncer oral está en aumento y en otros está en descenso. Ajá. Brandon está estudiando la enfermedad periodontal severa, también de la base de datos. Ujú. Camila Torres, que también fue alumna tuya, está trabajando un proceso lindo pero duro, que es la ideación suicida en ustedes, los jóvenes de la universidad, que son las cosas que pudiéramos identificar desde lo académico o desde lo familiar que pueden potenciar la ideación suicida. Eso está trabajando Camila Torres. Y Marcelo López y Juan Diego están trabajando en una revisión, en una síntesis integrativa, por lo que en la ACFO, por una de esas mentiras históricas, no acepta revisiones de literatura, entonces la llamamos síntesis narrativa, que es una modalidad que existe de las revisiones de literatura sobre la reactivación de la infección del VIH por la enfermedad periodontal. Pero Ajá. también estamos investigando, pues siempre quedan abiertas el tema de que tú trabajas, que es el de las inequidades en salud oral, es un tema donde pues no, siempre será bienvenido que lleguen más personas a ayudarnos a comprender y a tratar de desenmascarar esas inequidades y los orígenes de ellas. Eso es como que en lo que estamos ahora y con estudiantes de maestría, pero también puede ser de pregrado, estamos caracterizando las barreras geográficas de acceso a los sistemas de salud. Ahora una niña de maestría de la Universidad del Rosario lo va a hacer en Caquetá.
y va a ser No. un método mixto, va a ser toda la parte de la medición de las barreras de acceso con 10 entrevistas a profundidad con diferentes actores, tanto del sistema de salud como de pacientes, usuarios del sistema. Por Ujú. decir algo, además de lo que trabajamos en la cátedra de rayos de sol, es un poco el manejo de las emociones, y todo esto vendrá para después sistematizar todo lo que hemos encontrado, tanto en este curso como en el contexto del SIDA, es decir, cómo se representan los estudiantes, su postura frente al VIH o frente a la ideación suicida y el hecho de hacerme daño o de pensar en quitarme la vida. Eso es como en lo que estoy ahora. Ah, buenísimo, cariño. No, mil gracias. Es un poco para que ellos también ubiquen como eso, justamente los tópicos que tú manejas, trabajas, y si alguien siente pues un interés de pronto por algo de lo que has mencionado, o bueno, similar, que tenga que ver, pues si no te molesta que te puedan contactar y abordar para explorar posibilidades de trabajar contigo, si Sí, estás no, por supuesto. con tiempito. Tiempo es lo que no hay, pero Sí. ganas nos sobran. Entonces a medida que vayan avanzando, si de pronto alguien dice, ve, ¿qué es eso de las barreras de acceso? Busca en internet y ahí aparece un artículo o dos, o los temas de género y salud. Es decir, hay tantos temas de los que uno a veces no se pregunta en primer término, que son susceptibles de ser investigados, que pues en esa exploración inicial que hagan, si alguien de pronto se siente atraído, claro, con mucho gusto. Entonces, por supuesto que aquí estaremos Bueno. para lo que sea. No, excelente. Y quizá ahora que lo di, pues un poco después de escucharte y eso, pues este tema de la enseñanza de la odontología, el tema de qué tanto de lo que se enseña en odontología está realmente pues basado en conocimientos que se han comprobado, etcétera, pudiera abrir también la puerta, ¿no? A una línea de trabajo allí interesante, que quizá nos falta explorar más. Claro, eso siempre tiene un poquito el riesgo de pisar callitos o Pero ya uno está en cierta edad, pues que ya no le importa lo de los callos. Uno pasa por como, ay, perdona, te pisé, no te vi. Y sigue uno para eso. Se puede, sutilmente hay maneras de hacerlo. Y, por ejemplo, de toda esta etapa de la virtualidad, ¿cuántas investigaciones no podrán salir? ajá, ajá, Por ejemplo, pues en mis cursos, por ejemplo, no mm, hay unas ciertas poquísimas normas frente a lo cotidiano de los profesores que les hacen prender la cámara y que estén todo el tiempo ahí, pero sabemos que a veces están entre la cama, como a veces uno en pijama, en sudadera, sin bañar. O sea, ¿qué es lo que ha pasado en este tiempo de pandemia en relación con los procesos educativos? Lo que ujú, nos hemos dado cuenta es que mucho de lo que hacíamos no había necesidad de hacerlo así, pero alguien tiene que sí, investigarlo. Entonces uno de ustedes o algunos o muchos o varios se podrían dedicar al tema de cómo nos cambió la manera de enseñar y aprender la pandemia. Eso sería un tema grande, o hasta dónde la virtualidad, o un tema que la profesora Cecilia María del CES me llamó a hacerme una entrevista, ¿es posible enseñar odontología sin pacientes? Esa es ah, una sí, 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 pregunta sí, bellísima. Uno sí, dice, hijo sí, de sí. madre, ¿cómo es posible? Y claro, mucha gente dice, sí, pues en Japón, claro, en Japón porque tienen los robots y los simuladores, pero en Colombia. Entonces hay muchas preguntas que esto de la virtualidad nos va a dejar, y que bienvenidas pues todas las personas que quieran trabajar pues con otros profesores y profesoras para responder esto, cómo nos cambió, en qué dirección, qué nos dejó bueno, qué nos dejó malo, etcétera. Entonces, muchas gracias por ese recorderis, cariño, porque sí, tendremos que estudiarlo en algún momento. Ujú. No, buenísimo. Pues cariño, agradecerte una vez más. Bueno, no sé, muchachos, si alguna de ustedes quiere comentar algo o preguntar algo, tranquilos, pueden abrir el micrófono o por el chat, como prefieran, ¿no? Están todos absolutamente fascinados, como quedé yo también después de Ay, escucharte, cariño. tan bella, ¿no? Como Cecilia Junca me dice, no importa si preguntan, no tienen por qué preguntar, váyanse con la inquietud, váyanse con las contradicciones, con
cosas, ay, no me gustó cuando dijo tal cosa, bueno, ¿por qué no me gustó? ¿Qué fue lo que pasó en mí? O me gustó tal cosa, entonces no se angustien por hablar, no tienen que. eh, el último mensaje es síganse cuidando en el buen sentido de la palabra, es estando compartiendo con su familia, obvio que siempre como le he aprendido el lenguaje a la doctora Carol, siempre hay bonche, o sea, familia en la que no haya bonche pues no existe, pero cómo resolvemos el bonche es lo importante. Lo resolvemos con el puño y la descalificación, o hijo de madre nos sentamos y lo hablamos y mamá, ¿por qué tal cosa? Papá, ¿por qué tal otra? O hermanos, ¿por qué tal otra? Porque siempre hay bonche, donde hay más de uno hay bonche. Entonces, Y a veces uno invitarlos, solo sí, también que no te digo yo tiene que yo ocho. conmigo, pa. Entonces, decirles que de esta salimos, ahí sí, no estamos en el mismo barco, eso sí no, cada uno está en un barco diferente por el gradiente social que tú les hablarás en algún momento, pero que vamos a salir, salimos y les necesitamos a ustedes pues muy fortalecidas y fortalecidos para poder lograrlo. Entonces, de nuevo, un billón de gracias, divina, Ay, el divina, cable a divina, ti. sí. Cariño, un placer, un Después, abrazote desde aquí, después me muchos regalas la besos. grabación. Claro que sí, Ay, sí, bueno, claro que sí. Te mando bueno, el mensaje con la grabación y a todas y a todos también. sí. Un abrazo también, que tengan feliz resto de día, de semana. Nos vemos pues de hoy en 8. Si quieren volver a ver la grabación, yo la voy a volver a ver. Creo que está espectacular para revisar, volver a verla, disfrutarla, ver las fuentes que recomiendas allí, leer algunas cosas a profundidad. Así que bueno, excelente. Solo les pido quienes están con este tema que teníamos pendiente de resolver de la inscripción formal al CIA de la asignatura, que se queden un minutito aquí al final para que conversemos de ese asunto. Y Yo bueno, te ya, puedo colgar y no pasa nada, ¿cierto? Estoy no, no montañero. pasa nada. No, no, El tranquilo. montañero que no sabe, hijo de Oh, madre. Bueno, esos. besos, besos. Mil gracias, cariño. Bueno, entonces también me despido de ustedes, también besos, y me quedo con quienes vamos a hablar entonces del tema de la inscripción o de cualquier otro tema que necesiten. Y antes de que se desconecten, porfa, recorderis, quienes no me han enviado tema y profe, pues obviamente quienes ya hayan podido identificar tema y profe, porfa, mándenmelo al correo, al taller FOUN. Quienes no se hayan inscrito todavía en el Turnitin, por favor también háganlo. Esa sería la tarea de esta semana, inscribirse al Turnitin si no lo han hecho, enviarme la info de tema y profe si todavía no lo han hecho. Y nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días tenemos la clase de investigación cualitativa con el profesor Luis Alberto Sánchez. Entonces, pues ahí nos vemos. ¿Listo? Muchas gracias y nos vemos la otra semana. Que estén muy bien. Chao. Y me quedo con quienes quieran hablar conmigo. ¿Listo? Aquí quedo pendiente. Aló, doctora. Hola, Juan Felipe. ¿Cómo estás, doctora? Bien, ¿qué cuentas? Bien, Por doctora, creo aquí. ya me llegó Dale. un correo. Sí, a mí también me llegó copia. Y Sí, era que señora. como que estábamos haciendo mal las cuentas, según eso. Doctora, pues se estaba contando trabajo de grado, se está contando trabajo de grado. Yo no sabía que eso hacía parte del Sí, componente disciplinar. no, yo tampoco. Si Yo no, pues tampoco. obvio. Sí, sí. Pues te cuento. Ah, espera, espera, perdón un segundito, termino acá la grabación porque